Quiero tratar un tema que se me hace importante y vamos a tener una lectura en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Es más, no voy a leer otro capítulo, sino voy a leer 2 versículos de Génesis, capítulo 6. Y yo quiero que usted vaya ahí conmigo. Y el tema de hoy se llama Lecciones de un arca. Lecciones de un arca. Y creo yo que las lecciones son 2, y una vez le voy a decir cuáles son. Número 1, hágase un arca. Y número 2, aproveche el tiempo en el arca para que usted pueda trascender, para que usted pueda, cuando salga del arca, tener una vida distinta. Sé que hay una relación estos días con quedarnos en casa, pero no quiero hablar de eso, aunque debe quedarse en casa. No quiero hacer el tipo del arca de que es como la casa, no, es mucho más que la casa. Eso es lo que le quiero hablar. Génesis capítulo 6 dice el versículo 14: hazte un arca de madera de ciprés, dice la versión que yo busqué. Hazte un arca. En hebreo dice: haz para ti un arca de madera de gofer. Se cree que este árbol gofer fue un árbol prediluviano y que se extinguió después, porque no se vuelve a mencionar en la Biblia. Pero esta es una petición muy importante que Dios le hace a Noé. Le dice: haz para ti. Me recuerda el capítulo 12, versículo 1, que no lo vamos a leer, pero me lo recuerda, de Génesis, cuando dice Dios a Abraham: vete por ti. Es decir, que la instrucción que Dios le está dando ahora a Noé es que se haga un arca para él. Este es un momento muy relevante para revivir estas palabras, porque tú también debes de hacer un arca para ti. Tú debes de construir un arca para ti en estos tiempos de diluvio. Quizás el diluvio ahorita no es lluvia, pero estamos viviendo una situación complicada. Genera un poco de contexto. En el capítulo 6 es muy importante porque Dios se dice a sí mismo: voy a destruir la tierra en 120 años. Ese versículo tan famoso que dice: serán los años de la vida del hombre 120, estaba refiriéndose a los 120 años que faltarían desde ese momento hasta que Dios destruyera el arca. No está diciendo que el hombre va a vivir 120 años, no está diciendo eso, así lo hemos, pero no, Dios está viendo cuánta inmoralidad, cuánto problema hay en el mundo, y en ese momento nuestro Dios amoroso surge como justicia y dice: 120 años le quedan a la tierra, voy a destruirla. Eso está en el versículo 3. Pero observa que hay un hombre que es distinto. Observa que hay una simiente, y dice la Biblia que Noé halló gracia. Este es un mensaje de gracia en momentos tan terribles como los que estamos viviendo. Y déjeme decirle, también es un mensaje profético, y usted lo va a ver por qué. Porque aunque Dios haya permitido cualquier cosa, siempre hay gracia, siempre hay un remanente, siempre hay vida. El nombre de Noé quiere decir descanso. Su padre entendió proféticamente que este hombre iba a dar descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de la ira de Dios, descanso del mal. Yo no sé cómo a usted le vaya a afectar este tiempo, seguramente ya le está afectando. Hablábamos hoy con quienes están acá conmigo, y por favor quiero que sepa que aquí conmigo están Ángel, Mónica de Vázquez, Mónica de Martínez, a quien ustedes ya vieron,
Noé Paredes, quien nos está apoyando con la multimedia, y Gabriel, a quien ustedes también ya vieron. Así que aprovecho para saludarlos y bendecir sus vidas y agradecerles acompañarnos esta mañana. Pero quiero decirle que Dios tiene un plan, y es un plan de bien, y esto va a pasar, y vamos a ver milagros y portentos, y vamos a ver maravillas, o vamos a ver una desgracia y una catástrofe total. Sí, a la misma vez, los hijos de Dios, aquellos que estemos dispuestos a exhibir nuestra confianza en Dios por medio de nuestras acciones, vamos a ver milagros, y aquellos que no, van a ver mucha pena. Por eso la instrucción esta mañana es: construyase un arca. Construyase un arca. ¿Qué es un arca? El arca representa el plan de Dios, las promesas de Dios para tu vida. Dios se dirige a Noé en un tiempo donde no llueve, en un tiempo donde en plena tierra seca le pide que haga algo, un proyecto que le lleva 120 años. Eso es hacerse un arca, es entender la palabra de Dios, es entender la gracia de Dios, es entender el favor de Dios y empezar a construir algo en tu vida basado en la obediencia de Dios. Es decir, que curiosamente en el idioma que se escribió la Biblia no existe la palabra obediencia. Obedecer no existe, es escuchar. Cuando usted ve que la Biblia dice si obedeces, literalmente está diciendo si escuchas. Dios está hablando, nos está hablando por medio de su palabra, y construirte un arca es ir a su palabra, es conectar sus promesas que son buenas, que son de bendición, que son para tu vida, que son vigentes, que este libro que se llama la Biblia no ha pasado de moda, que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor, el mismo, que tenemos alguien que nos ama, que tenemos esperanza, que tenemos un propósito. Todo eso está en la Escritura. Tenemos promesas y tenemos procedimientos. Construir un arca es agarrar esas promesas y empezarlas a funcionar por medio de nuestra obediencia. Yo imagino cuando la gente miraba a Noé construir un arca, cuando empezó, cómo Noé juntó la madera, cuando lo vieron cortando los árboles. ¿Y para qué estás cortando los árboles? Voy a construir. Bueno, eso tenía sentido. Quizás después, ya cuando lo estaba haciendo, pero ¿por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues un arca. Y Dios fue muy específico en cómo quería el arca: 3 niveles, la longitud, la anchura, la altura. Dios fue muy específico. Dios en su palabra es muy específico. Si lo que Dios te está diciendo que hagas es para que te hagas un arca, lo que Dios te pide en su palabra, cada vez que tú vas aquí y ves la Escritura y Dios te pide perdona, y Dios te pide ve en la Escritura, y Dios te dice habla de Cristo con otros, estás construyendo un arca, el arca a donde Dios te va a preservar, el arca donde Dios va a asegurarse que entren tus hijos, que entre tu esposa. A veces no le damos esa atención, pero tenemos que entender que la obediencia a la palabra es precisamente eso. El versículo 18, si lo puede leer, Dios le dice, como ya leímos en el 14, hazte un arca, pero en el 18, después de haber construido un arca, después de que tú empiezas a tomar los mandamientos de Dios como la madera sobre la cual vas a edificar tu arca, el lugar donde te va a proteger, porque en el hueco de la mano de Dios ningún virus corona,
ninguna enfermedad, ninguna plaga tocará tu morada. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, sigue caminando, porque Dios estará contigo. Después de que tú empiezas a ser un oidor y hacedor, después de que empiezas a guardar su palabra, después de que Noé empezó a trabajar, y cuando terminó, ¿cuándo terminaremos de construir nuestra arca? A lo mejor nunca en nuestra vida. Pero en algún momento Dios le dijo a Noé, cuando él terminó 120 años, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer. Quiere decir que después de un tiempo de tú estar trabajando, una bendición sobrenatural, un pacto va a empezar a funcionar para que esos mandamientos, esas promesas que has decidido hacer tuyas y empezar a trabajar en ellas, se cumplan para ti. Se cumplan para ti. Y yo pienso que Dios está trabajando en estos momentos en la obediencia de años pasados en cada uno de nosotros. Así que te invito a tener conciencia de dos cosas. Ya lo dije, sigue construyendo un arca, pero recuerda que en el arca en el que ya estás hay un pacto que Dios ha establecido contigo. Es decir, no estás solo. Es decir, no te va a dejar. Es decir, no te va a abandonar. Es decir, no se va a cansar de ti. Él va a estar contigo. Él va a hacer que las cosas sucedan. Y aunque venga el diluvio, tu barca va a flotar. Y aunque tu barca le pegue a una piedra, no le va a pasar como al Titanic. Tu barca va a seguir flotando, porque Dios va a estar contigo. Esa es la parte del pacto. Esa es la parte del pacto. Tiempo para leer su palabra con esta mentalidad. Con esta mentalidad, no solo para cumplir, no solo porque soy cristiano, no solo por esto, no, con la mentalidad de hacer un arca. Quiero hablarte proféticamente de los tiempos que se vienen. Quiero hablarte de 3 cosas que van a pasar en tu vida como resultado del pacto y del arca. Quiero hablarte de 3 cosas. Número 1, Dios te va a preservar. El arca sirvió como una preservación. Por lo tanto, permite que a tu vida entre la certeza. Este fin de mes nos toca hacer pagos y no hemos tenido la actividad económica que necesitamos. ¿Qué va a pasar con el colegio de los hijos? ¿Qué va a pasar con la Champions League? Yo no sé cuáles sean las cosas que te... Quiero decirles que aquí le saqué una carcajada a todos, menos a mi mujer. Gracias, Gabriel. Bueno, independientemente de cada quien tiene prioridades distintas, con tus hijos, tu vehículo, los pagos que hay que hacer, el futuro económico. Nadie se quiere enfermar. Es una gripona, pero esto es como la vida eterna. Todo el mundo quiere, ay, sí, Señor, yo quiero ver a Cristo, pero nadie se quiere ir al cielo. Nadie se quiere morir ahorita para ir al cielo, ¿verdad? Yo quiero decirte que en el arca hay preservación y hay certeza. Hermano, Dios te va a proveer. Dios va a hacer un camino. El camino está en el arca. Yo hice un estudio de Génesis y ahorita precisamente estoy estacionado otra vez acá, hace algunos años. Y nos dijeron que llovió 40 días
y 40 noches, ¿verdad? Y uno dice, va después de 40 días. Pero no, esta gente estuvo más de 6 meses en el arca. ¿Cómo hicieron para que las provisiones alcanzaran? ¿Cuánto comerían los leones? ¿Cuánto comerían las cebras? Los elefantes. Vaya que no hubo ballenas ahí, porque ellas sí comen un montón. Pero Dios proveyó. ¿Cómo haría Noé para que las zanahorias que le dio al conejo en el 4.º mes no se hayan podrido? Yo quiero hablarte proféticamente que Dios va a prosperar lo que está en tu casa. Yo quiero decirte que Dios te va a prosperar y no te va a dejar pasar hambre ni vergüenza. Hay preservación en el arca, así que no temas. Yo sé, todos estamos pensando, pero yo también, hermano, yo también tengo sueldos que pagar. Yo también tengo compromisos que pagar. Y me estoy hablando a mí mismo, ahora mismo, cuando te digo, Dios va a proveer. En el arca hay provisión. En el arca hay provisión. Algunas personas a lo mejor hasta están pensando, si no hay actividad económica, a lo mejor hasta me puedan despedir. Son pensamientos que vienen, pero quiero decirte, en el arca hubo provisión y hubo certeza. Yo oro en el nombre de Jesús para que sobre tu vida venga certeza esta mañana de que Dios te va a proveer y que vas a depender de Él. A lo mejor va a llover, pero tú estás en el arca. A lo mejor vas a oír algunos relámpagos disfrazados de gente llamándote para cobrar, pero Dios va a proveer. Dios va a proveer, Dios va a preservar. Primera palabra profética. Segunda palabra profética dentro del arca. Difiero grandemente con aquellos que tienen una cosmovisión apocalíptica de este momento. De las cosas que yo he vivido que más se asemejan a esta cosa fue el terremoto del 76. Tenía 8 años y si quiero hacer cuentas, este año cumplo 52 y qué me importa. Estoy contento de cumplir 52 años. Y el terremoto fue muy interesante como niño de 8 años, mes y medio sin ir al colegio, y hubo tantas cosas. Y mucha gente pensaba que se acababa el mundo. Pero lo que pasó con la iglesia en el terremoto fue que creció más que nunca después del terremoto. Este no es el fin del mundo. Lo que pasa es que nosotros no hemos vivido una plaga como tal, pero la historia está llena de plagas. Y así como el diluvio acabó, el coronavirus también va a acabar. La pregunta que yo te hago a ti es: ¿cómo te va a ir después de eso? Cuando tú salgas del arca a enfrentar al mundo, ¿cómo te va a ir a ti? ¿Sabes cómo le fue a Noé? Noé salió y fue el dueño del mundo, literalmente. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que hoy estás en el mejor momento de tu vida para hacer planes de cómo vas a crecer. Y no solo me refiero al crecimiento personal, pero te quiero desafiar para que esta situación te dé la oportunidad de hacer planes financieros, planes familiares. Quiero profetizar sobre tu vida eso, que vas a terminar mejor el año por lo que está pasando ahorita que si no hubiera pasado. Pero empieza a obtener tus estrategias de Dios. Ahí en el arca, ¿con quién hablaba Noé? O así, ¿con quién hablaba? Hablaba con su mujer, pero a veces las mujeres se ponen trompudas. Bueno, no siempre, pero estoy seguro que Dios hizo un milagro ahí.
con sus hijos, con sus nueras, está bien, pero te aseguro que sobre todas las cosas, Noé, hablaba con Dios. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Noé no lo supo aprovechar. Él lo enfrentó con culpa, y cuando salió del arca, lo primero que hizo fue plantar una viña, emborracharse y hacer saber ni qué barrabasadas o barbaridades. Pero tú estás estacionado ahorita. A lo mejor si eres de los que sale mediodía, porque tienes que salir, muy bien, pero después de las 4, la mayoría de nosotros está en casa. Aparta un tiempo para hablar con tu Dios y decirle: Señor, proféticamente, ¿cómo vamos a crecer, papá? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a aprovechar? ¿Cuál es tu plan? ¿O solo estás paniqueando? Yo proféticamente te digo que este es un tiempo de prepararnos para el crecimiento que venga cuando podamos salir a la calle nuevamente. Vendrán oportunidades. Quizás no te has dado cuenta, pero van a venir oportunidades. Esto va a pasar. Esto no es el fin del mundo. De las cosechas podemos aprender algo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para preparar la tierra, luego hay un tiempo para que Dios ponga su mano y llueva o haya crecimiento. Pero aquel que siembra sabe cuándo es el tiempo, sabe cómo preparar la tierra. Yo quiero decirte, este es tiempo de preparar la tierra del éxito que será tu vida cuando esto acabe. Y te quiero desafiar a hacerlo, proféticamente hablando. Y por eso decía hace un momento, ¿va a ser un buen tiempo para muchos o va a ser un mal tiempo? Que Dios te lleve a hacer un buen tiempo. Los que están en casa, ¿me pueden dar un amén, por favor? Muy bien, porque aquí ya los tengo todos los amenes. ¿Cuál es tu plan? Número 3. Y ya enfilándome a terminar. Históricamente, cada vez que hubo una plaga, cada vez que hubo un problema, siempre después hubo un avivamiento de Dios. El 11 de septiembre del 2001 estábamos con Gabriel, que está aquí ahora, recibiendo clases en la universidad. Y había un espacio donde podíamos ir a tomarnos un café, y cuando llegamos a tomarnos ese café, empezamos a ver, alguien llegó y dijo: miren muchachos, ¿ya supieron lo que pasó? Y nos suspendimos clases y fuimos a ver a donde había una televisión que estaba pasando. Y usted quizás, si ha vivido menos de 19 años, no lo recuerda, pero los que hemos vivido más recordarán dónde estaban el día que los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas en Nueva York y en el Pentágono en Washington. Las siguientes semanas mucha gente buscó acercarse a Dios, sobre todo en Estados Unidos, quizás no tanto acá. Yo recuerdo eso. Pero creo que esta situación que está pasando, por ejemplo, a mí como pastor, me está dando la necesidad de replantearme cómo hacemos iglesia. Creo que este es un momento en donde Dios le está diciendo a la iglesia: tienen un mensaje que dar. Están muy cómodos sentados, están muy cómodos viviendo solo sus vidas, y hay gente que se está perdiendo. Proféticamente quiero decir que después de que esto pase, e incluso cuando esté, vendrá sobre Guatemala y sobre nuestros países un avivamiento, pero un avivamiento de arrepentimiento, un avivamiento para volvernos a Dios, para regresar a Dios, no por temor,
porque el avivamiento por temor es temporal. Cuando ya me siento seguro nuevamente me olvido de Dios. Pero que aún esa situación difícil, que Dios la use para volvernos al Señor como naciones, como pueblos, como familias, como personas, de todo corazón, volvernos al Señor. Proféticamente quiero decir que las iglesias se llenarán de palabra del cielo y se llenarán de gente hambrienta de esa palabra del cielo. Especialmente esta, que hoy veo casi vacía. Pero mucha gente, a donde vaya a haber palabra del Señor, que se llene. Creo que Dios va a poner un avivamiento, una necesidad de acercarse a Él y de arrepentirse, de volverse a Él en el corazón de las personas. Y yo desafío a los de Visión de Fe. ¿Estamos listos para eso? Volvámonos nosotros de primero, seamos nosotros los primeros en volvernos a Dios, en retornar a Dios, en regresar a Dios. Y seamos los primeros en tener una respuesta. No los primeros en paniquear. Ay, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ay. Que nuestra oración ahorita no sea solamente sálvanos, porque sí que nos salve. Pero nuestra oración, Señor, ¿cómo puedo dar esperanza? ¿Cómo puedo dar una respuesta? Porque el mundo tiene temor. El mundo no la está pasando bien. Y hay una canción que me gusta mucho que dice: hay una esperanza para el mundo hoy. Es la luz. Cuando esto termine, querida iglesia, no podemos darnos el lujo de volver a lo mismo que estábamos haciendo. Tenemos que ir a por el mundo. Tenemos que ir a por la gente que no conoce a Jesús como su Salvador. Así que en el arca, proféticamente quiero hablarte. Hay tres cosas. Hay preservación. Fantástico. Hay crecimiento, haz planes. Y número 3, hay avivamiento para volverse a Dios. Volvámonos a Dios y pongámonos de acuerdo para ir por el mundo, para ir por nuestros vecinos, por nuestra gente que no conoce a Dios, porque no le conocen, porque no le conocemos y porque nunca le conoceremos como Él es, sino que hasta Él vuelva. Así que te recuerdo, hazte un arca, haz un arca para ti. Ahí están las promesas, ahí están las promesas de Dios. Y entra en pacto, entra sabiendo que hay un pacto. Permite que tu corazón nazca el crecimiento, la preservación y el avivamiento. Terminamos. Quiero ministrar esta palabra ahora a ti que me estás escuchando. Quiero decirte que si oíste la voz de Dios hoy, no lo tomes a la ligera. Quiero que te empieces a responder estas preguntas. ¿Qué vas a hacer para hacer un arca? ¿Qué vas a hacer para conectarte con el pacto que Dios está tratando en tu vida? Quiero que recibas la certeza de que vas a ser preservado. Quiero que al terminar esta reunión, incluso antes de dormirte, por favor, escribas algo. ¿Qué vas a hacer cómo vas a crecer? ¿Y cómo vas a hacer para ser un instrumento de Dios? Para una generación que tiene comodidad como nunca antes, que tiene tecnología como nunca antes, pero que tiene una ausencia de Dios, quizás como nunca antes. Iglesia, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos empezar a sensibilizar nuestro corazón,
no solamente a nuestras necesidades, sino a lo que Dios quiere y al plan para tu vida. Eso es lo que te quiero dejar más que nada. Padre, oro en el nombre de Jesús por los que me están viendo esta mañana y por los que me van a ver después, para que tú llegues donde ellos están y les desafíes. Esta es una mañana de desafío, para que les desafíes a hacer un arca, para que te reveles, para que les hables, para que les recuerdes tus promesas, para que les recuerdes tu pacto, que en tus manos van a estar seguros, van a estar preservados, que esto va a pasar y que ellos van a salir mejor que como entraron, con crecimiento, pero con la necesidad de una misión, de alcanzar a nuestra generación para Cristo Jesús. Ayúdanos a alcanzar a nuestra generación para Cristo Jesús. Ayúdanos a ser la luz que siempre quisiste que fuéramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir y a iluminar con nuestras vidas a los demás. Oro por todas las necesidades que también se presentan. Oro si hay una persona que necesita recibir a Cristo, ponlo allí. Mándanos un mensaje, mándanos tus peticiones. Oro por esas peticiones. Oramos por ellas en el nombre de Jesús. Bendícelos, sálvalos. Si tú nunca antes has hecho una confesión por Cristo Jesús, mándanos un mensaje, escríbenos. Queremos acompañarte, queremos que lo recibas.